Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo, soy Patricia Arreola, te doy la bienvenida a una transmisión más de Psicoreflexiones. El día de hoy voy a platicar de un tema que pues ya nos toca porque ya estamos a punto de celebrar el Día del Niño y quizá comencemos a pensar, ¿qué le doy de regalo? ¿Qué le voy a regalar a este niño para festejar su día, para que se la pase bien, para que sea feliz, para que esté contento? Y la primera pregunta que nos corresponde hacernos es, ¿qué necesita un niño? Buena pregunta, ¿verdad? A veces nos hacemos demasiadas nubes en la cabeza pensando en el mejor regalo y en realidad no nos ponemos a analizar, a pensar, a reflexionar sobre qué es lo que está necesitando este niño en este momento y que seguramente recibirlo pues le será de muchísimo más ayuda y tendrá un impacto a lo largo de su vida. No digo con esto que si le quieres dar aparte un detalle no se lo des, pero creo que en principio lo que necesitamos es empezar a hacer una reflexión sobre si estamos o no cumpliendo con lo que necesita. Entonces, pues te invito a que me acompañes y como siempre, ya sabes que puedes compartir este video con las personas con quienes creas que puede serles de utilidad. Y también, por otro lado, si no tienen Facebook, acuérdate que lo subo a Spotify, a YouTube, para que tengas otros medios para que puedas difundir esta información. El objetivo de estas transmisiones es crear conciencia y realmente brindarnos herramientas para poder cada día ser mejores personas, mejores seres humanos. Entonces, pues vamos a comenzar porque acuérdate que esto es un cafecito rápido en lo que nos preparamos para comenzar nuestras actividades. Me basé un poco en los estudios de Giorgio Barodi, que es un psiquiatra infantil que se dedicó mucho tiempo de su vida a ver cómo la niñez influenciaba el desarrollo de una persona a través del tiempo y desde luego cómo se evidenciaba de manera concreta en su vida adulta a través de conductas pues de bienestar, de salud mental, de productividad, de buena relación con otras personas, etcétera. Y bueno, hay varios estudiosos que nos indican que cuál es como la pirámide de necesidades que puede tener un ser humano. También hay cartas en las que se mencionan cuáles son los derechos fundamentales de un niño, que pues muchos de estas están basadas en qué es lo que está necesitando. Entonces, Barudi nos muestra como 6 necesidades fundamentales que deben de ser cubiertas, eh, que deben de ser cubiertas por nosotros los adultos a los niños. Y creo que esos son los mejores regalos que nosotros les podemos brindar y asegurarnos que tienen en este Día del Niño. Voy a comenzar por lo más básico, las necesidades fisiológicas. Podríamos hacer una revisión de si estas necesidades están suficientemente bien cubiertas en los niños que nos rodean, ¿no? En primera, existir y permanecer vivo y con buena salud. Parece como muy básico, pero es que lo es, ¿no? En primera instancia, lo que necesita un niño es existir. Y la evidencia de la existencia, hacia los demás, y en principio para mí, el principio básico es la atención, ¿no? O sea, si yo no existo para alguien, menos probabilidades tengo de existir. A veces nos encontramos cuando abrimos las páginas de los diarios o vemos los noticiarios en la televisión, estas noticias que de verdad son bastante tristes, que nos mueven, que nos entristecen profundamente cuando vemos que algún niño es encontrado en la calle. Y entonces, en primera instancia, pensamos en, en estos padres, ¿no? En que no pueden ni siquiera mirarlo, que no le dan un espacio para permanecer. Ese niño, si no es visto por alguien, va a morir definitivamente.
De repente escuchamos, ay, es que escuchábamos un sonido que parecía un llanto o un maullido de un gato y de repente nos acercamos y vimos a un niño. Entonces, en principio, lo que necesitamos es ver al niño y a partir de verlo, empezar a establecer el espacio para que pueda permanecer con vida. Desde luego, pues están los principios básicos, comida, sueño, em, y esta comida y este descanso de una cantidad y en una calidad suficientes, ¿no? Hay, por ejemplo, por ahí algunos estudios que dicen que no, que a los niños hay que dejarlos llorar, que cuando están bebecitos es una manera, inclusive por ahí alguna vez escuché que fortalecían sus pulmoncitos, ¿no? Pero cuando lo vemos desde el punto de vista emocional, no nos damos cuenta que cuando ignoramos el llanto por hambre de un niño, o por frío, porque un bebé llora precisamente porque no tiene cubiertas en primera instancia sus necesidades fisiológicas. Y si no son atendidas, empieza a formarse este principio de huella de abandono, que a lo largo de los años se va profundizando y después pues vamos ahí viendo o haciendo evidente cuando este niño ya creció, ¿no? Eso es ponerle al niño las condiciones adecuadas. Vas a estar arropado, vas a estar calientito, vas a estar limpio, vas a estar alimentado, vas a estar protegido de las posibles amenazas que pueda haber alrededor. Y vamos a una siguiente etapa, cuando este niño ya crece un poquito más y que desde luego empieza como a probar y a experimentar alrededor el mundo, ¿no? Esa atención nos lleva no, a poner un espacio, no en el que el niño no pueda acceder a lo que es su mundo, pero que sí lo haga desde la seguridad, que no se va a electrocutar, que no se va a ahogar, porque a veces en ese descuido, pues dejamos, por ahí la posibilidad de que el niño meta los deditos en el contacto o la cubeta demasiado cercana y el niño, pues por curiosidad llega y cae dentro de la cubeta. Fíjense cómo estas sencillas acciones son las que van haciendo que el entorno en el que se desenvuelva el niño, pues vaya siendo más cuidado, ¿no? No dejando que se acerque a los lugares donde hay posibilidad de que se caiga, de que se queme, protegiendo frente a todo su integridad física. Y ya más tarde, cuando va creciendo, desde luego su integridad emocional y, en este sentido, pues, empezar a ver que el medio en el que está creciendo puede ser su guardería, puede ser su jardín de niños, sea un espacio en el que haya adultos responsables que también están vigilando que este entorno esté protegido y, desde luego, que estos mismos adultos responsables no vayan a vulnerarlo de ninguna manera, ¿no? De nuevo, vemos imágenes de niños que son maltratados dentro de las instituciones educativas, en las guarderías, en los jardines de niño. Entonces, nuestra labor como padres es precisamente ir monitoreando a través de la revisión y otra vez la atención y la observación de nuestros hijos, que el lugar en el que los estamos dejando, pues sea lo suficientemente contenido y seguro para que pueda crecer bien. Más adelante, digo, ya no son niños, pero cuando empiezan en esta parte de pubertad, de adolescencia, en el que, bueno, ya no son niños, pero tampoco están fuera de nuestra ámbito de responsabilidad, pues también asegurar que los lugares a los que van, las personas con las que entran en contacto, pues son personas que también van a seguir de alguna manera eh, protegiendo, conteniendo. No se trata de sobreproteger. Por ahí en alguna otra transmisión hablé sobre las consecuencias negativas que puede llegar a tener la sobreprotección, pero estoy hablando de lo mínimo, asegurar que ese espacio para crecer se lleve a cabo, ¿no? Y que está contenido y que es suficientemente bueno. Y aquí la palabra clave es suficiente.
¿no? No irnos al extremo de la sobreprotección, pero que sea lo suficiente. Y también en calidad. Desde luego que la comida, los alimentos que les vamos a otorgar a nuestros hijos sean variados, perdón, sean nutritivos, no por salir como rápido de, pues, la responsabilidad de alimentarlos, pues vamos a darles cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso, en principio, ya va a asegurar que la vida del niño permanezca. Entonces, ahí está su primer regalo, una vida satisfactoria en la que pueda crecer. Después, pues nos vamos a la necesidad de unos lazos afectivos seguros, ¿no? ¿Y qué significa ir formando unos lazos afectivos seguros? Regalarle a los niños la posibilidad de tener lazos afectivos y que estos sean seguros y que a partir de ellos se vaya desarrollando un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a mi clan, pertenezco a mi tribu, a mi comunidad, a mi familia. Desde luego, asegurar que haya un buen trato. Un buen trato quiere decir un trato libre de violencia, en principio. Un trato en el que hay cordialidad, en el que hay empatía, en el que hay cercanía, en el que hay un elemento de incondicionalidad, que el niño sienta que, por lo menos de mi parte, pues va a haber siempre presencia, va a haber siempre una mirada incondicional. Eso no quiere decir que no va a haber consecuencias o no va a haber límites si tú sales, o sea, si no va a haber consecuencias, perdón, si tú traspasas los límites. Claro, por supuesto, eso también es incondicionalidad, en el que yo voy a estar presente y pendiente de que estás también contenido dentro de estos límites seguros, no los arbitrarios, sino estos límites seguros, y que desde luego si tú transgredes, pues va a haber ahí un modulador de mi conducta, pero que no va a ser a través de la agresividad. Antiguamente, los papás moderábamos esta conducta a través de el castigo físico. Y ya ha sido súper comprobado que el castigo físico, pues, tiene más repercusiones negativas que positivas. Por ahí he escuchado, bueno, es que a mí me formó como una persona que teme, las consecuencias de que mis actos negativos pudieran tener. Pues sí, pero también te generó angustia, ansiedad, desconfianza, una autoestima, pues, bastante fracturada. Por el contrario, si yo tengo esta aceptación de tu persona incondicional, pero eso no quiere decir que voy a tener una aceptación incondicional sobre tus actos. Tus actos sí van a tener ciertos límites para poder convivir en sociedad. Necesitamos de esos límites. Y de alguna manera el establecimiento de esos límites va a ser estable y va a ser continuo. No voy a ser una veleta que a veces me voy a poner súper enérgica contigo y entonces te voy a decir que no, que estás castigado por un mes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otras ocasiones, con la misma situación, va a decir, ah, bueno, no pasa nada, porque entonces eso crea desconfianza, eso crea inseguridades. Estos lazos afectivos incondicionales, estables y seguros, lo que van a permitirle al niño es saber hacia dónde puede caminar y hacia dónde no se debe de acercar. Si esto no se establece, si esto es inconsistente, se comienza a crear un apego desorganizado, que después, así muchos años después, pues podemos ver inclusive pues en las relaciones de pareja, en las relaciones padre-hijo, ¿no? En la que no existe tampoco claridad sobre qué sí se permite y no se permite dentro de nuestra relación y qué sí como persona puedo permitir porque es un buen trato y qué no debo de permitir y denunciar porque resulta una transgresión a mi persona. Entonces, fíjense la importancia que tiene el ir creando estos lazos afectivos seguros en los niños, ¿no? Una necesidad, como tercer punto,
una necesidad que debe de ser cubierta es una necesidad de vinculación. Y voy a hacer la diferencia con los lazos afectivos, ¿no? Voy a marcar cuál es la diferencia. Mientras que en los lazos afectivos de lo que estoy hablando es de, pues ahora sí que yo estoy cercano a ti y entonces hay un trato, un buen trato incondicional, estable, continuo. La vinculación la vamos a ir llevando a cabo a través de acciones y de palabras, ¿no? De acciones, pues desde luego, pues voy a estar presente, voy a estar disponible para cuando quieras hablar conmigo, voy a tener un lenguaje además que sea acorde a tu edad. Hemos visto, por ejemplo, algunos padres, si se fijan, algunos padres cuando su hijo se les acerca, pues no solamente le ponen atención, sino que pues se ponen en cuclillas para poder estar un poquito en esta mirada equilibrada. Yo te miro a ti, pero a la misma altura, y entonces tú me ves receptivo a lo que yo necesito. Y entonces ahí es donde se forma el apego, un apego seguro que repercute en esta vinculación. No nada más es la relación, sino se convierte en un vínculo, en un lazo totalmente fuerte, innegable, que está ahí presente, que no se rompe y que a través de mis acciones, estas acciones así como muy sutiles, como ponerme cerca de ti, escucharte, mirarte a los ojos, tocarte, ¿no? Estar presente pues como de manera reiterativa, pero además con un lenguaje en el que tú sientes una aceptación hacia tu persona constantemente y en el que además cuando haces una buena acción va a haber una retroalimentación positiva y una reafirmación continua de esas acciones para que tú sepas cuáles conductas de verdad sí son deseables y cuáles conductas no, ¿no? Hay una necesidad en todos los seres humanos de ser importantes para alguien. Y entonces en esta vinculación cubrimos esa necesidad de ser importante. Y también en esta vinculación vamos liberando a los hijos también de ciertas delegaciones que les vamos haciendo. ¿Cuáles pueden ser algunas delegaciones que nosotros podemos hacer de nuestros hijos? Yo te libero de, de ser la persona que cargue, por ejemplo, mis angustias. Híjole, yo me llevo súper mal con tu papá y entonces como me llevo súper mal con tu papá, suplo esa necesidad de afecto con el hijo. No, cuando yo hago una vinculación sana, libero a mi hijo de pues de ser el recipiente de esta angustia que yo tengo por otra relación que no está cumplida satisfactoriamente, ¿no? También lo libero, por ejemplo, de cumplir aquellas cosas que yo no pude cumplir a lo largo de mi vida. Yo quería ser médico y entonces ahora te voy encaminando desde chiquito a que tú te conviertas en médico, ¿no? Este, mm, yo quería estudiar arte y entonces desde chiquito te voy encaminando a que tú estudias arte. Eso es liberar a nuestros hijos de las delegaciones, ¿no? Cuando no estoy poniendo una carga emocional o de afecto o de actividades sobre mis hijos que yo no puedo cubrir satisfactoriamente por mí misma o que estoy esperando que alguien más tenga hacia mí y entonces la delego en mis hijos. Esa es la diferencia, cuando cubrimos la necesidad de vinculación, ¿no? Voy a liberar a mi hijo y además con palabras y con hechos voy a ser muy clara que el apego que yo tengo con este hijo es directo, es estable. La cuarta necesidad que yo puedo cubrir este Día del Niño, las necesidades cognitivas. ¿Cómo ando por ahí? ¿No? Básicamente yo, por cubrir las necesidades cognitivas, tengo que cubrir tres necesidades, ¿no? Una que es la estimulación cognitiva que se logra, pues desde luego a través de la educación, inclusive la educación formal, ¿no? A través de brindarle a mi hijo la posibilidad de ir a una escuela, yo le estoy brindando la posibilidad de tener una estimulación. Este niño va a conocer cosas
que de otra manera no hubiera podido conocer. Cómo es el mundo, la ciencia, la historia de su país, em, la naturaleza, otro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de cosas que van a habilitar a ese niño y van a estimular su intelecto de manera que este cerebrito va a ir creciendo, pero también sus habilidades lo van a ir habilitando a poderse adaptar en el mundo cuando sea mayor, ¿no? Entonces, negarle la posibilidad de esta estimulación, de esta educación, es como cortarle las alas. La experimentación. El niño es curioso, el niño quiere saber del mundo, el niño quiere, pues tener, ahora sí que tener todo, poder tocar todo, poder ver todo, poder descubrir todo. Entonces, yo lo que necesito es darle la posibilidad de experimentación a este niño, que lo que va a ver lo toque, que lo que va a degustar lo deguste, que lo que pueda escuchar lo escuche. Desde luego, siempre tomando en cuenta también la edad de este niño, ¿no? No le voy a dar un cuchillo a un niño de 1 año, desde luego. Siempre tomando en cuenta la edad del niño, pero a veces los padres les negamos la posibilidad de experimentación por el miedo que vamos teniendo por el miedo que vamos teniendo a la vida, ¿no? A lo externo. Entonces, ahí tenemos que tener bien presentes quiénes somos, en dónde estamos, quién es nuestro hijo y poner acceso de nuestro hijo lo que corresponde a su edad para que pueda experimentar, para que pueda conocer el mundo. Y desde luego irlo reforzando. ¿Ya ves cómo si puedes? Ahora ponerte un reto mayor y otra vez de nuevo, ¿ya ves cómo si puedes? ¿Ya ves cómo si puedes probarte a ti mismo que puedes correr en esta carrera o que puedes, aprender un nuevo idioma o que puedes concursar por una beca, etcétera, 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 ¿no? O sea, es estimular, permitirle al niño experimentar y ir reforzando esa conducta a través de, pues, también de palabras positivas y de acciones positivas. Para que entonces, si nosotros reforzamos positivamente al niño, pues el niño va a volver a repetir estas conductas, ¿no? Al contrario, si no las reforzamos, se van a extinguir totalmente. La quinta necesidad que nosotros podemos regalarle a nuestro hijo, ¿no? El quinto regalo, brindarle y estimularle sus necesidades sociales, comunicarnos con él, a que aprenda no solamente a comunicar lo que piensa, sino algo en lo que nos hemos quedado cortos es enseñarle al niño a comunicar lo que siente, ¿no? Y a saber expresar o a saber sentir en principio lo que siente y después expresar cómo lo siente. Y eso muchas veces es un regalo que tampoco nosotros tuvimos, no, cuando crecemos es un regalo que nos negamos a nosotros mismos y por lo mismo es un regalo que no sabemos cómo darle a nuestros hijos. ¿Cómo les damos espacio para que hablen de sus emociones libremente si nosotros también nos sentimos incómodos hablando de emociones, ¿no? Si con nosotros como padres nos sentimos temerosos de reconocer nuestros temores frente a nuestros hijos. Si nosotros como madres nos sentimos temerosas de reconocer nuestras frustraciones frente a nuestros hijos, es algo que no vamos a poder brindarles, ¿no? Este, una posibilidad de comunicar efectivamente y de manera clara y directa lo que van sintiendo. Desde luego, tener consideración sobre lo que están comunicando, validarles lo que están sintiendo, lo que están manifestando, escuchar, ¿no? A veces, especialmente les digo, con estos adolescentes que ya no son niños, pero que de todos modos, no son adultos, pues no los consideramos. Tomamos decisiones, emprendemos acciones sin saber si estas acciones que estamos emprendiendo, estas decisiones que estamos tomando por ellos, realmente son las que corresponden y cómo les están impactando en sus vidas. Aún desde que están chiquitos no los escuchamos y no sabemos si, por ejemplo, están siendo abusados en el colegio por algún profesor, por algún compañerito.
etcétera, ¿no? Si son sujetos de ese bullying. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos otorgar, el tiempo para que se comuniquen y las habilidades para que se comuniquen bien. Enriquecer nuestro lenguaje también para que ellos tengan un lenguaje muchísimo más rico con el que puedan expresar lo que sienten. Leerles, ¿no? Y leerles les provoca a ellos, pues, el empezar a conocer palabras con las que se pueden comunicar. Em, y pues, desde luego, también darles una estructura, ¿no? Que sí se puede y que no se puede dentro de la sociedad, porque a veces también educamos a niños que sienten que son los reyes de la casa, y entonces después se sienten los reyes de la escuela, y después se sienten los reyes de la sociedad, y van atropellando y haciendo lo que se cumplan sus caprichos, no importa si es en la casa, en la escuela o en la sociedad. Entonces, el que nosotros podemos mandarles muy claramente a nuestros hijos el mensaje de qué sí se permite y qué no se permite dentro de la sociedad, pues también es bien importante. Es un gran regalo que nosotros les podemos otorgar. Y por último, la necesidad de regalarles ciertos valores de vida. Empezando por el respeto, ¿no? El respeto a ellos mismos, el respeto a los otros, el respeto a otros tipos de vida, ¿no? Las plantas, los animales, el mundo, nuestro ecosistema, ¿no? El que conozcan nuestros hijos cuáles son los derechos humanos y cuáles son los derechos que el mundo también les regala a ellos. El derecho también a la seguridad, el derecho a la educación, el derecho a tener una atención médica, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, en principio son valores que después se traducen en derechos y que nuestros hijos, nuestros niños deben de conocer y desde luego ir fomentando como principio los buenos tratos en el hogar para que después se traduzcan en buenos tratos en la sociedad. Actualmente nos quejamos mucho de esta sociedad que aparentemente está deshumanizada o que muchas veces nos da evidencia que está llegando a un nivel de deshumanización, de cosificación del otro ser humano. Y no olvidemos que mucho de eso es algo que nosotros vamos sembrando en casa. ¿Cómo nos podemos sorprender si tampoco lo estamos cultivando dentro de casa? Entonces, el día de hoy mi invitación es que hagamos una revisión y cuando hacemos una revisión exhaustiva y hacemos una autoobservación crítica de lo que nosotros les estamos regalando a nuestros niños, quizá nos demos cuenta que no les estamos regalando lo suficiente, ni en tiempo, ni en respeto, ni en estimulación, ni en calidad. Entonces, pues, hagamos hagamos este ejercicio, ¿no? Y también un poco hagamos este ejercicio con ellos, ¿no? Veamos realmente cuál es el regalo que más están apreciando, y nos vamos a llevar la sorpresa de que muchas veces el regalo que más aprecian no es ese regalo carísimo que les fuimos a traer, del centro comercial. A veces, precisamente lo que más aprecian los niños es esa tarde de juegos, es ese libro que les leemos antes de dormir, es ese abrazo que les regalamos para consolarlos, es esa comida rica que les hacemos cuando llegan de la escuela y que permite que sacien su hambre. Es este colegio en el que los inscribimos y en el que estamos en contacto constante para saber y para asegurarnos que realmente les está ofreciendo la educación y la estimulación que merecen y que necesitan. Em, entonces, pues mucho por hacer este Día del Niño, ¿no creen? Mucho por regalarles, mucho por pues, por acercarnos, por acortar esta distancia que hay entre ellos y nosotros, y realmente lograr una vinculación
sana, segura, humana, empática, de valores, de transmisión no solamente de valores, sino de transmisión también de su historia, ¿no? Eh, de estas historias que a ellos les encantan, de cuando los abuelos se conocieron, cuando los papás se conocieron, cuando tú eras chiquito, y que les va llenando la vida también de una identidad y una personalidad propias, que es al final el regalo que más les va a durar, porque es el regalo que va a ser para toda la vida. Bueno, buen día, Vero. Gracias por estar aquí en este día. Wally, buen día. Saludos, excelente repaso de lo que podemos brindar a nuestros hijos. Yo les leí mucho y eso nos unió muchísimo. Gracias. Qué bonita la lectura, porque además de regalarles una visión del mundo, de regalarles estimulación de su intelecto a través de la pues de la imaginación, si les leemos cuentos o de su historia y de su identidad, si les leemos historias, pues es un momento en el que podemos pues acurrucarnos con ellos, ¿no? En la camita, en la que yo recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, pues que desde luego los ponía en mis piernitas, ¿eh? Bueno, mis piernas, y sentía sus cuerpecitos cerca y ese calorcito y el compartir nuestros aromas es precisamente lo que va creando ese vínculo y ese apego totalmente seguro con nosotros y nuestros hijos. Entonces, les estamos regalando un chorro cuando les leemos, les estamos regalando un vocabulario rico, les estamos regalando arte, este, les estamos regalando espíritu, ¿no? Porque a veces también lo que regalamos son esos momentos de conexión con algo que es muchísimo más grande que nosotros y podemos llamarlos Dios, podemos llamarles universo, podemos llamarles ciencia, pero es algo que nos hace partícipes de una creación muchísimo más grande. Muy bonito, Pati, muchas gracias. Gracias, Vero. Este, Gracias a ti por estar aquí presente. Arelia, gracias, bonitas palabras y a seguir llenándolos de mucho amor. De mucho amor. Y por último, para cerrar y para despedirnos, no olvidemos también este niño que llevamos adentro, este niño que forma parte de nuestra historia y al que de repente también podemos voltear a ver y que de repente hace un berrinche cuando nosotros nos enojamos o cuando nos desesperamos, nos estresamos y cuando volteamos y vemos y hacemos un análisis de por qué estas reacciones, pues encontramos muy, muy en el fondo, escondidito, así con la cara puesta en la pared, a un chiquito que tiene necesidades que no fueron en su momento cubiertas satisfactoriamente y que hoy que somos adultos podemos cubrir. Entonces, podemos realmente voltear a ver a nuestro niño pequeño que a veces nos hace reclamos pues muy, muy sentidos. Gloria, bienvenida, buen día. Palabras llenas de sabiduría y además como sociedad urge hablar de estos temas. Urge, Gloria, es urgente. Amar es urgente. Entonces, amemos mucho y empezando desde abajo, ¿no? Los grandes edificios se forman desde los cimientos. Entonces, construyamos buenos cimientos y festejemos a nuestros niños en su día, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación, tiempo, comprensión, empatía, etcétera, y todo lo que hemos venido repasando. Pues gracias por estar por acá este día. Me da muchísimo gusto que se hayan conectado. Recuerden que compartirlo, recuerden que también lo pueden compartir por otros medios. Estas transmisiones las subo los viernes. A veces se me va el avión y entonces llegan en sábado, pero por ahí del fin de semana que todo el mundo tiene más tiempo, lo pueden compartir. Y estén muy pendientes, por favor, de la programación de mayo, en la que pues dedicaremos también mucho, sobre todo a nuestro ser como madres, ¿no? Y ahí a la reconciliación que podemos tener con nuestras madres, etcétera. Entonces, de madres diversas, en fin, vamos a tener por ahí, vamos a estar platicando acerca de la maternidad en este mes de mayo. Entonces, no se pierdan el programa que pronto lo publicaré y nos vemos el próximo miércoles.
Mucho gusto a todas y que tengan un excelente día. Chao.